Queridos hermanos, es una inmensa alegría estar aquí en la comunidad de San Antonio, en Virasoro. De paso le contamos a las distintas personas, familias que nos están acompañando a través de las redes sociales, más allá de Virasoro, que estamos en la parroquia San Antonio, aquí en Virasoro, celebrando en esta Eucaristía Dominical como dos acontecimientos muy lindos, muy fuertes para la vida de nuestra comunidad cristiana, parroquial, diocesana y universal. Por un lado, quizás ustedes pudieron haber escuchado, hoy, siendo el último domingo del tiempo durante el año, el Papa Francisco, al finalizar el Jubileo de la Misericordia, propuso que se celebre la Jornada del Pobre. Es el cuarto año que la estamos celebrando, y así como existe la Jornada de la Paz, la Jornada de oración por las vocaciones, la Jornada por las misiones, el Papa quiso que haya una jornada específicamente donde se visualice la figura del pobre, incluso en el contexto del año litúrgico donde la puso, que es como cierre del año litúrgico, cercano ya a lo que el próximo domingo será la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Entonces, junto con toda la Iglesia, estamos celebrando esta jornada, rezando por esta realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad, y de alguna manera también cuestionándonos como creyentes y como comunidad cristiana frente a nuestra relación, nuestro vínculo con el pobre, y de alguna manera también diría el Papa en un mensaje que ha dado para esta jornada, tender la mano hacia el pobre. Bueno, es una buena ocasión. La verdad que en tiempo de la pandemia ha habido muestras hermosas en este sentido, edificantes, de cuánto las comunidades, los distintos pueblos, ciudades, parajes, ha habido una manifestación tan linda de la solidaridad, incluso para sostener y acompañar no solamente la pobreza material, sino también cualquier tipo de pobreza. Es una buena ocasión para que también como comunidad cristiana sigamos pensando en el servicio del pobre, que en definitiva es, como dice bien el Papa, en una carta que nos regaló en el 2018, recordándonos el llamado a la santidad, en el protocolo del amor. Lo que se nos va a pedir cuando entremos al cielo es fundamentalmente lo que hicimos con el hermano que tuvimos al lado, si lo amamos o no lo amamos. Y además de este hecho trascendente, la jornada del pobre, como diócesis estamos celebrando un acontecimiento también muy lindo, que es un paso que está dando Adolfo Almirón, acompañado por su familia y por toda la comunidad diocesana, en su vocación, dentro de la vocación matrimonial, la vocación al diaconado permanente. En la celebración de hoy lo estamos instituyendo como acólito, esto es, como ministro del altar. Así la Iglesia va progresivamente entregándole a aquel que va descubriendo la vocación al ministerio distintas responsabilidades y servicios: el servicio de la palabra, el lectorado, el servicio al altar, el acolitado. Y en esta oportunidad voy a instituir a Adolfo en el ministerio que significa justamente esto: servicio al altar, el servicio de acólito. Y la verdad que siempre
las celebraciones y los acontecimientos están iluminados por la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Por eso quiero proponerles que nos detengamos algunos instantes en esta hermosa expresión, texto de la palabra que Dios nos regala para que recemos, para que meditemos en este día domingo con los acontecimientos que les hacía referencia. Nos vamos a detener fundamentalmente a la parábola de los talentos, una parábola conocida para aquellos que están más atentos a los textos bíblicos, es la inmediata continuación del Evangelio del domingo pasado, que era el Evangelio de las jóvenes en espera del esposo. Y la verdad que este texto de la parábola de los talentos, que quizás los hemos escuchado y meditado, es un texto que tiene una riqueza y una profundidad inmensa. ¿Qué podemos decir de él? Una primera cosa es que la parábola habla de un dueño que se va de viaje y que generosamente da sus talentos a una serie de personas. Es interesante porque la parábola justamente liga a este dueño con Dios, que confía en las personas y les entrega los talentos, le entrega parte de lo que tiene, le entrega lo que tiene, le entrega lo que es y lo que tiene. Por tanto, la parábola de los talentos, lo primero que nos hace referencia es que Dios es muy confiado, que Dios es generoso y que Dios, en esa confianza y en esa generosidad, manifiesta que nos ama. Los destinatarios de la generosidad, de la confianza de Dios, es el hombre, es la humanidad, somos nosotros. Por eso, una primera conclusión rápida que podemos sacar de esta parábola es que Dios nos tiene una inmensa confianza, que Dios es generoso con nosotros y que Dios, por tanto, nos ama inmensamente. Nos ama así, entregándonos y entregándose en lo que nos entrega. Siempre viene bien recordar, refrescar esta verdad fundante de la vida creyente y de la vida cristiana. A veces las podemos dar como por descontado, por supuesto, y no siempre es así. Dios nos ama con amor extremo, diría la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Nos ama mucho, nos ama hasta el fin. Dios amó tanto al mundo, nos dice el mismo evangelista, que ha dado a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve a través de él. El primer movimiento de Dios para con nosotros es un movimiento de amor, porque Dios es amor y todo lo que hace lo hace con y por amor. Es una especie de invitación a la profesión de fe a un Dios que nos ama así, nos ama hasta el extremo y que no deja de amarnos. Por eso el Salmo decía: feliz el hombre que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que se abre a ese amor, porque justamente experimentará el gozo y la felicidad. Experimentará aquello que el corazón del hombre está hambriento, que justamente está hambriento de amor.
y no de cualquier amor, sino de ese amor que es un amor fiel y es un amor infinito, es el amor de Dios. Por tanto, lo primero que podemos decir, e insisto, es: Dios nos ama, y porque nos ama, se nos da, y porque nos ama, nos confía. Incluso es interesante, la palabra talento, es notable cómo la fe cristiana ha calado en la sociedad, quizás no tanto en este momento de la historia, que en la sociedad misma, cuando habla de talento, habla de alguna capacidad, de algún don que tiene una persona. Incluso hay hasta programas televisivos donde se busca y se hace la selección de talentos. Es una palabra propiamente religiosa que aparece en la palabra de Dios. Dios nos confía la vida, nos confía capacidades, nos confía el don de la fe, nos confía personas. Y si tenemos todas estas cosas y tantísimas otras, que se nos haría muy extenso en describirlas y mencionarlas, es porque en realidad nos ama inmensamente. Nos ama mucho. Insisto, si tenemos la vida, si tenemos la fe, si tenemos la familia, si tenemos salud y tantísimas otras cosas, es en realidad porque Dios está detrás, y estando detrás nos ama. La parábola de los talentos es como una provocación, una invitación a renovarnos en esta certeza. Una segunda cosa que podemos decir de la parábola es: quizás nosotros, por la cultura en la que vivimos, la sociedad competitiva, tendemos a quedarnos en los números de aquellos talentos que han sido confiados a esas personas. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. De hecho, el talento en el tiempo de Jesús era mucho, era una medida económica. Para que nosotros tengamos un parámetro, el talento aproximadamente significaba el sueldo de 20 años de vida. Es decir, Dios confía mucho. Pero no tenemos que quedarnos como enredados en las cantidades, porque el foco de atención en la parábola no está puesto tanto en las cantidades que recibieron, sino en lo que hicieron con lo que recibieron. En qué usaron lo que se les confió. Cuando el dueño vuelve, en realidad no pone la atención en las cantidades, sino en qué utilizó los talentos aquella persona que se le había confiado. Por esto, el foco de atención en el texto de la palabra justamente es: ¿qué hacemos con los talentos que se nos han confiado? ¿Qué hacemos con lo que se nos confió? Ahí está el punto de atención. Y aquí es como que aparecen dos caminos bien marcados en el texto de la palabra. Aparece un primer camino, que es el camino del gozo y de la felicidad. Ven, servidor fiel, entra
a participar del gozo de tu Señor. Es interesante porque aquellos que fueron capaces de arriesgar los talentos y multiplicarlos, lo que le responde el dueño es: entra al gozo de tu Señor. Como queriéndonos decir de que el camino del gozo está justamente en que pongamos en juego y al servicio aquellos talentos que se nos confiaron. Para decirlo de otra manera, el camino de la dicha, del gozo, no solamente el futuro en el cielo, sino en la tierra, es cuando yo tomo conciencia de lo que recibí, que insisto, es mucho, y lo pongo al servicio de los demás. El camino de la dicha está en el camino del servicio. En el camino, quizás utilizando una frase del Papa para la jornada del pobre, entender la mano en el servicio. Vamos a ser dichosos, felices, tanto cuanto lo que recibamos lo pongamos al servicio de los demás. Lo demos, lo entreguemos al servicio de los demás. Que no es otra cosa que la misma historia de Dios que se nos ha revelado en Jesús. Si el grano del trigo no muere, dice Jesús antes de comenzar su pasión, es decir, la vida cobra sentido cuando se entrega al servicio de los demás, cuando se ofrece al servicio de los demás, cuando se hace quizás con el significado de la misma palabra, sacrificio, que no es otra cosa que ofrenda a Dios, servicio a Dios en el hermano. El camino de la dicha está justamente en esa conciencia de los talentos que se nos ha confiado y ponerlos al servicio de los demás. Y es interesante porque en este camino, incluso si nos valemos del contexto del texto que acabamos de escuchar, nos da una buena pauta, porque el texto que le continúa, que es la continuación del que acabamos de escuchar, es el del juicio final. Como queriéndonos hacer ver que los talentos deben ser puestos al servicio, pero no significa en servicios llamativos, en servicios que sean de alguna manera artificiosos, no, en servicios pequeños, como es el de dar a comer, el de vestir, el de dar de beber, el de visitar. Es decir, el gozo, la felicidad está en poner nuestros talentos en pequeños servicios, en pequeños gestos de amor para con los demás. Este es el camino de la dicha, este es el camino de la felicidad. Por eso, entra al gozo de tu Señor. Pero es interesante porque no es el gozo futuro, sino es el gozo ya presente. Y muchos de los que estamos acá presentes en el templo, o quizás estamos
participando de esta celebración a través de las redes sociales, experimentamos el gozo de hacerle bien a alguien. ¿Qué gozo se le puede comparar a esto? Hacerle bien a alguien y que el otro se sienta mejor. No hay alegría más grande en la tierra, no hay alegría en el corazón más grande que esto, que hacer el bien al otro y que el otro pueda sentirse mejor, pueda estar mejor. No hay sensación más satisfactoria, salvo que estemos enfermos de narcisismo, más grande que hacer sentir bien al otro o hacer que el otro esté bien. Insisto, no en grandes cosas, como bien está reflejado en la palabra de Dios, en pequeñas cosas: dar de beber, dar de comer, visitar, estar, etcétera, etcétera. Pero les decía, es como que se abren dos caminos: el camino de la dicha, del gozo, que es un camino arriesgado, un camino que supone riesgo. Y estas dos personas que han recibido estos talentos se arriesgaron y pusieron sus talentos al servicio. Y nos animan a nosotros a que hagamos lo mismo, para que encontremos el camino de la dicha y de la felicidad. Pero hay un segundo camino, que es el camino de la tristeza. Es notable cómo termina el texto del Evangelio. En una parábola que muestra un Dios tan bueno, tan generoso, tan amante, termina realmente reprochando al que no hizo nada con el talento que recibió, al que tuvo miedo y se cerró con lo que recibió. Incluso es más, fíjense que en realidad lo llama malvado, siendo que en realidad no hizo ninguna maldad. Servidor malvado, dice el texto. Y en realidad, este servidor manifiesta el camino de la tristeza, el camino de la mediocridad, el camino del miedo, el camino de la indiferencia, el camino del que tiene y se guarda. Quizás en la imagen que el Papa Francisco pone en el mensaje que da para esta jornada, es el que elige más que tender la mano, quedarse con las manos cruzadas, o ponerse las manos en el bolsillo mientras la realidad pasa como si fuese una película. Es el camino de la tristeza, es el camino de la infecundidad, es el camino justamente el contrario del que hacíamos referencia antes. Es el camino de la maldad. Insisto en esta especie como de apostilla que hace el autor sagrado. ¿Por qué habla de servidor malo, siendo que no hizo nada moralmente malo? Lo que pasa es que es malo tener un bien con el cual se puede hacer bien y no hacerlo. Es malo tener un bien con el cual se le puede hacer el bien a los demás y no hacerlo.
Quizás nosotros cuando hacemos el examen de conciencia nos acordamos de los pecados de omisión. Es malo cuando uno puede hacer bien y prefiere no hacer nada, quedarse en la cómoda. Por eso el dueño es como que se ensaña con este servidor y le dice: servidor malo y traidor, malo y traidor. Por eso, de alguna manera, la parábola de los talentos nos quiere ayudar como a volver al camino de la dicha y de la felicidad, al camino de la elección en definitiva, que ojalá sea el camino de la dicha y de la felicidad, para que tomemos cuenta de lo que hemos recibido, que siempre es muchísimo, incluso más de lo que nosotros imaginamos. Y el camino de la felicidad es justamente el que subrayábamos, es el de tomar conciencia de lo que tenemos y de ponerlo al servicio de los demás en pequeñas cosas. En definitiva, la parábola de los talentos nos anima a vivir nuestra vocación. Y nuestra vocación no es otra cosa que vivir aquello que Jesús vivió. Porque esta es la historia de Jesús, que no es otra cosa que la historia de Dios. Y nuestra vocación como imagen y semejanza de Dios es hacer en nosotros lo que Jesús nos manifestó que Dios quiere para nosotros. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, a San Antonio, para que nos ayude a vivir en esta perspectiva y en esta dirección. Es como que siempre la palabra de Dios es una gran provocación, que quiere movilizar el corazón para que el corazón elija qué tipo de vida, de felicidad, de tristeza, de fecundidad o de infecundidad pueden ser consecuencias de su elección. Nos encomendamos a la Virgen, les decía, nos encomendamos a San Antonio. En ellos encontramos un aliciente, testigos, modelos que nos invitan a vivir en la perspectiva que nos mostraba la palabra de Dios, tomar conciencia de lo que tenemos y ponerlo al servicio de los demás, que es el camino de la dicha, del gozo y de la felicidad. Que así sea.